Práctica del laboratorio número 2, propiedades físicas y químicas. Colocas tu nombre, tu documento, el grupo. 41 es a las 11 y 40 a la 1 de la tarde. Fecha de entrega y evaluación es el día 2 de septiembre del 2026, es decir, la semana entrante. Aquí encontramos los objetivos. Esto siempre lo vamos a tener en cuenta, tanto en la guía como en el informe, ¿no? Hacia dónde apuntábamos, hacia dónde queríamos llegar con esa práctica de laboratorio. Muy bien, aquí vamos entonces a comenzar con las propiedades físicas. Tabla de datos número 1, medida de densidad. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces tenemos el nombre del líquido problema. Por ahora vas a escribir acá la muestra número, cuál fue la que elegiste. Al final, después de que terminemos de analizar los datos, entonces vas a colocar acá al final la muestra, el nombre de la muestra. Masa del líquido problema. Recuerda que es la masa del pignómetro con el líquido menos la masa del pignómetro vacío. Esos datos son muy importantes. A veces se escriben solamente la masa del pignómetro con el líquido. No, hay que hacer la resta. Listo, eso está dando más o menos entre 19 y 20 gramos más o menos, ¿cierto? Pues obviamente colocándole todos los decimales. Volumen del líquido problema es el que estaba impreso en el pignómetro. Tenemos aquí densidad, entonces vamos a realizar ese cálculo aquí. Densidad es igual a la masa sobre el volumen. Reemplazamos los datos de masa y de volumen y vamos a obtener la densidad. ¿A qué temperatura estabas trabajando en el laboratorio? Esa es la temperatura del líquido porque es igual, es igual a la temperatura ambiente. Bueno, venimos acá. Los datos para el punto de ebullición y la solubilidad. Vas a escribir la temperatura a la cual ebulló, digámoslo así, o empezó a ebullir el líquido. La tuya, la que obtuviste, la que observaste ahí en la práctica. Y vas a escribir aquí, simplemente señalas con una X si es soluble o si es insoluble, nada más. Acá, en la parte de propiedades químicas, entonces vas a observar las propiedades de cada una de las sustancias. Vas a escribir acá el símbolo o la fórmula de las sustancias que participaron en la reacción. Entonces, por ejemplo, HCl. Escriba bien la fórmula del HCl. A veces las escriben todas en mayúscula y la fórmula no se escribe toda en mayúscula. La fórmula del magnesio o el símbolo del magnesio. Y acá, por ejemplo, ¿cuál fue la evidencia? Si fue, por ejemplo, aumento de temperatura, formación de gas. Eso es lo único que vas a escribir, ¿cierto? Aquí en el tubo número 2, para la fenolftaleína no es necesario escribir la fórmula porque es como bastante larga o complicada. Si la encontrás a la mano la puedes escribir, si no, no. Pero sí puedes escribir la fórmula del ácido clorhídrico y la fórmula del NaOH. Escríbala bien, con las letras correspondientes. ¿Listo? Aquí en el tubo número 4 es el del cloruro de amonio. Y vamos a escribir aquí, entonces, la evidencia observada. Vamos a mirar aquí ese tratamiento de datos. Para hallar las propiedades físicas se utilizaron las siguientes sustancias químicas: etanol, hexano y acetona, que son compuestos orgánicos. En la siguiente tabla aparece el nombre y la fórmula molecular. Vas a averiguar en la web las demás propiedades indicadas en la tabla. Entonces tenemos, por decir algo, muestra número 1, el hexano. Entonces ya aquí tenés la fórmula molecular. Entonces vas a buscar la temperatura de ebullición del hexano a la temperatura a la cual trabajaste en el laboratorio. Por decir algo, 30 grados, ¿cierto? Entonces vas a buscar, si no la encontrás a esa temperatura, vas a encontrar lo más cercana posible a ella. La densidad que aparece en esa tabla y si es soluble o insoluble. Lo mismo vas a hacer para la acetona y para el etanol. Según estos datos encontrados, vas a observar cuáles de ellos coinciden con los obtenidos experimentalmente. Y de acuerdo con lo anterior, vas a escribir el nombre del compuesto que tienen los valores iguales o cercanos a la muestra problema que estuviste analizando.
y aquí vas a colocar el nombre de la muestra problema y también ya la podrías colocar acá, digámoslo acá, como el resultado obtenido. Cálculos. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar esta tabla donde están estos datos, ¿cierto? Para hallar el porcentaje de error relativo en las mediciones de A, densidad y B, punto de ebullición. Para ello, utiliza los datos de la tabla anterior como valores teóricos y los valores experimentales los obtenidos en la práctica. Y vas a utilizar esta formulita. Esta formulita tiene acá, ay, ¿cómo coloco yo eso? Tiene acá, esto viene como en valor absoluto, ¿cierto? Bueno, yo la voy a corregir y para no ir aquí. Como valor absoluto, ¿qué quiere decir eso? Que si haces un cálculo y te da un valor negativo, lo vas a reportar como positivo. Porque el valor absoluto, las operaciones matemáticas con valor absoluto son diferentes a las que se hacen cuando no lo tienen. Listo. Una vez que hagas eso, entonces vas a resolver este cuestionario. Acá dice, consulte dos propiedades químicas que tenga el líquido utilizado en el laboratorio como muestra problema. Vamos a suponer que tu muestra problema fue la acetona. Entonces vas a consultar dos propiedades químicas de la acetona, ¿cierto? Por ejemplo, es inflamable, o sea, arde a una llama baja, a una temperatura de tanto, ¿cierto? O es explosiva, entonces cuando se encuentra con tal sustancia, la acetona reacciona con, por decir algo, pues la acetona reacciona con, digamos, un ácido para formar un alcohol, pues por decir algo. Entonces eso es lo que vas a averiguar. Qué pena ahí la música de fondo con Iris. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Dice, ¿qué cuidados hay que tener al momento de manipular las sustancias químicas siguientes? Ácido clorhídrico. Entonces, para esto vas a consultar la ficha de seguridad del ácido clorhídrico. Como mínimo vas a colocar el pictograma, ¿cierto? Y vas a consultar una frase R, que es una frase de riesgo, y una frase S, que es una frase de seguridad. No importa que esto se vaya expandiendo o lo colocas, si lo vas a hacer en físico, te lo puedes colocar en la parte de atrás de las hojas. Listo. Lo mismo lo hacemos para la acetona, cloruro de amonio, etanol, hidróxido de sodio. Aquí, acetona, cloruro de amonio, etanol. Me falta uno que es el hexano, ¿cierto? Me falta el hexano. Entonces vamos a colocarlo acá de una vez. Listo. Porque esto fue lo que estuvimos trabajando allá, cloruro, acetona y el hexano. Listo. Por ejemplo, aquí, para el etanol, ¿cierto? Entonces, lo mismo, voy y busco en la ficha de seguridad del etanol y simplemente escribo el pictograma, una frase R y una frase S. Esto nos va a dar la introducción para cuando estemos trabajando el taller de manejo de residuos peligrosos. Entonces ya ya tenemos algo de conocimiento y sabemos hacia dónde apunta o hacia dónde va a apuntar ese taller. Ahora bien, diga aquí el tercero, ya este es un cuestionario que ustedes van a ir contestando. Diga el nombre de 3 propiedades físicas intensivas de la materia. Clasifique cada uno de los siguientes cambios como físicos o químicos. Listo, condensación del vapor, quema de gasolina, acidificación de leche, disolución de azúcar en el agua, fundición del oro. Y vas a escribir aquí 2 conclusiones de la práctica. Recuerde que las conclusiones de la práctica no es decir que le gustó mucho la práctica, que le pareció muy interesante. No, venimos acá donde están, digamos, estos objetivos. Entonces dice, determinar la densidad de un líquido. Entonces usted dice, puede decir, una conclusión es, se determinó la densidad de un líquido problema, en mi caso era tal, lo puede escribir. Y al observar digamos, los datos teóricos estaban alejados o muy cercanos a los obtenidos durante la práctica. Si están muy alejados, una conclusión es que la muestra puede estar ya
contaminada, puede tener agua, está algo diluida, entonces no dan unos valores muy parecidos. O también las condiciones en las que se miden. No es lo mismo que nosotros lo medimos a campo abierto en una mesa de trabajo a unos datos que fueron obtenidos, digamos, en un recipiente, ¿cómo se llama eso? En una campana cerrada a una presión y una temperatura dada. Nosotros estamos a temperaturas diferentes. Entonces, eso también puede colocarse ahí como conclusiones. Bueno, yo creo que esto es la aclaración pues como para hacer este informe de laboratorio.